Recurrentes o paralelas. Perfecto, ingeniero, gracias. Momento estático de una fuerza. ¿Qué es igual al momento estático de una fuerza? Al producto de la fuerza por la distancia que nos separa. Bueno, no me diga producto de la fuerza, porque yo de la fuerza tengo magnitud, dirección, intensidad, magnitud, dirección, punto de aplicación y sentido. Entonces, de la fuerza. ¿Qué es de la fuerza? El módulo. Módulo. Módulo, bien. Absoluto. Es el producto de la intensidad de la fuerza por ¿quién? Por la distancia. Por la distancia de recta de acción. ¿Cuántas distancias tengo entre la recta de acción de la fuerza y un punto, cualquiera, contenido en el mismo plano de la fuerza? Y muchas. Muchas. Entonces hay que definir eso. Tengo una recta y tengo un punto. La recta es la recta de acción de la fuerza. Ajá, la menor. Perdón, ingeniero, usted está definiendo un sistema de... Yo estoy definiendo, momento estático de una fuerza. Perdón. Estamos aquí, momento estático de una fuerza. O lo que es lo mismo, momento de una fuerza respecto de un punto. ¿Estamos? Bien. Tengo una fuerza P y tengo un punto cualquiera. ¿Cuánto vale el momento estático? O simplemente el momento de la fuerza P respecto al punto O. El punto O se llama centro de momentos. Es igual al producto de la intensidad de la fuerza por ¿qué distancia entre la recta de acción de la fuerza y el punto? Hay infinitas distancias que podría. Distancia normal. Bien, por la distancia normal que hay entre la recta de acción de la fuerza y el punto O, en este dibujito que está aquí, sería ¿quién? Esa línea. Esa. Cuya longitud es D. Y esa es la menor distancia que hay entre este punto O, llamado centro de momento, y esta recta de acción de la fuerza P. ¿Estamos bien ahí? Está perfecto. Ingeniero, acá viene un concepto que tampoco me quedó claro. Ahí dice que el momento es igual al doble de la superficie. Es la interpretación geométrica del momento de una fuerza respecto a un punto. Si yo construyo un triángulo uniendo origen y extremo de la fuerza, que serían A y B, con el centro de momentos, ahí tengo un triángulo, ¿cierto? ¿Cuánto vale la superficie de ese triángulo? Base por altura sobre 2. Y bueno, ¿cuál es la base? La intensidad de la fuerza. ¿Cuál es la altura de el brazo de la fuerza? Sobre 2. ¿Cuánto valía el momento de la fuerza? P por D. Entonces, si la superficie del triángulo es P por D sobre 2, ¿cuál es la conclusión? Que 2 veces la superficie del triángulo generado entre la fuerza y el centro de momentos es equivalente ¿a qué? Al momento de la fuerza. Es simplemente una relación. Superficie del triángulo, ¿cuánto vale? P por D sobre 2. Momento de la fuerza, ¿cuánto vale? P por D. Quiere decir que 2 veces... Hace una comparación. No. Perdón, hace una... Si la superficie vale P por D sobre 2, P por D, ¿qué es? El momento. Entonces, ¿qué me queda? La superficie igual al momento dividido 2. Quiere decir que el momento de una fuerza es 2 veces ¿quién? La superficie del triángulo. Y acá lo dice, es igual al doble del área de la superficie del triángulo, que tiene por base un segmento de longitud igual a la intensidad de la fuerza y por altura la distancia del centro de momento, es decir, el brazo de palanca. Esta distancia de se llama también brazo de palanca o brazo de la fuerza. Ahí lo tiene. Perdón, ingeniero, quiero tomar el concepto desde este punto de vista geométrico.
Sí, es una interpretación geométrica del momento de una fuerza respecto a un punto. Como el doble de la superficie de ese triángulo. Claro, porque coincidentemente el producto P por D es base por altura, sería la superficie de un rectángulo. Sí. Y el triángulo, como es rectángulo, tiene un ángulo recto ahí. No. ¿Dónde está el triángulo rectángulo ahí? ¿Este ángulo rectángulo ese que está dibujado ahí? El que está sombreado no, por eso esa es la confusión que tengo. Y bueno, pero ¿cuánto vale la superficie de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Qué tiene que ver con un triángulo? De cualquier triángulo vale base por altura sobre 2. No hace falta que sea rectángulo. Pero, perdón, ingeniero, ahí tengo la confusión, porque entonces, ¿cuál es la distancia? OA no es igual a D. Por supuesto que no, y se ve en el gráfico. Claro, pero lo que estamos viendo es que D es la altura del triángulo. Claro, es la altura. Y bueno, entonces, base por altura sobre 2. Y sí, ¿y cuánto vale la superficie de un triángulo? Base AB por altura D sobre 2. Es la superficie rayada que está ahí. Perdón, ingeniero, ¿no es la sombreada? Sombreada. Bueno, entonces la altura D no es coincidente con OA. No es coincidente con OA. Este es un triángulo cualquiera cuyos lados son AB, BO y OA. ¿Cuánto vale la superficie de ese triángulo sombreado? Base P por altura D, que no tiene nada que ver con OA, sobre 2. Disculpe, ingeniero, lo que el muchacho no está entendiendo es que D es la altura del triángulo. ¿Y sí? Y la base del triángulo es de A a B, no desde el punto que... ¿Y sí? Bueno, ingeniero, el tema es que yo quiero interpretar que la superficie o el triángulo que está haciendo referencia el apunte es el que está constituido por BO y el punto que está... Sí, así está dibujado. Origen y extremo de la fuerza con el centro de momentos. Un origen y trazo esas dos rectas, BO y AO. Ahí queda definido un triángulo. ¿Cuánto vale la superficie de ese triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? AB, que representa la intensidad de la fuerza. ¿Cuál es la altura? D, es la altura del triángulo, sobre 2. Pero ingeniero, permítame un concepto. Si yo me baso en el principio que vimos recién de la transmisibilidad de la fuerza, al vector P lo puedo trasladar sobre su recta de acción y hago coincidir el origen A con el punto... Con ese punto ahí. Con ese punto. Está bien. ¿Y cuánto me queda? ¿Un triángulo rectángulo? Ahí tenés un triángulo rectángulo. ¿Y cuánto vale la superficie? Claro, por eso, pero me confundí. Y no, claro, o sea, pero la altura, esto es lo que quiero decir. Cuando hace referencia de que el momento de una fuerza, de un par de fuerza, es el doble del área del triángulo. Sí, si yo este punto A lo muevo paralelamente a B y lo pongo por allá, voy a tener otro triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hagan de cuenta que el punto O lo traslado paralelamente a B y lo pongo por ahí, más o menos. Sí. Sigo uniendo A con B con ese nuevo punto y me queda un triángulo que tiene la misma superficie que este que está sombreado aquí y que tampoco es rectángulo. Bueno, no perdamos más tiempo con esto porque esto es prácticamente, es muy básico esto, ¿eh? ¿Sí? Ok, ingeniero. Tomo lo que dice. Estudialo, míralo, pero es la superficie de un triángulo. De cualquier triángulo, no rectángulo. Bueno, seguimos con el momento de una fuerza. Siempre es positivo el momento de una fuerza y tal cual como lo hemos definido, la intensidad de la fuerza por la menor distancia. La intensidad de la fuerza es siempre positiva, ¿sí? Y la distancia también es una magnitud positiva.
Pero ¿qué pasa con el momento de P2 respecto de O o el momento de P1 respecto de O? ¿En qué se diferencian los dos momentos? M1 es P1 por D1 y M2 es P2 por D2. Imagínense que P1 sea igual que P2 y D1 sea igual que D2. Los dos momentos serían iguales, ¿no es cierto? Pero ¿en qué se diferencian? No girarían opuestos. Claro, el giro que produce la fuerza respecto del centro de momentos, y para P2 es horario, y para P1 es antihorario. ¿Lo ven? Un momento es entrante y el otro saliente. Yo diría horario y antihorario mirando el plano. El momento de P2 tendería a ser girar el cuerpo en sentido horario, y el momento de P1 respecto de O antihorario. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar a esos dos momentos? Poniéndole un signo de acuerdo a una convención. Una convención. Por ejemplo, positivo, ahí lo dice, cuando el sentido de giro coincida con el sentido de la aguja del reloj. Y negativo cuando ocurra en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros le vamos a asignar un signo, va a ir precedido de un signo más o un signo menos en el momento de una fuerza respecto a un punto, dependiendo si el sentido que produce la fuerza respecto al punto es horario o es antihorario. ¿Mm? Es una convención, digamos, de signo. Bueno, tiene una representación vectorial que la pueden ver rápidamente. Y aquí tengo el teorema de Varignon, que quiero que me lo definan. La demostración la tienen a continuación, pero quiero que me lo definan ahora y después vean la demostración. Es muy, muy rápida y la tienen definida aquí abajo, ¿no? Media página está la demostración, basada en lo que acabamos de ver. El doble de la superficie del triángulo comprendido entre la fuerza y el centro de momentos es igual al momento de la fuerza respecto de ese punto. ¿Sí? Usando esa interpretación geométrica se demuestra el teorema de Varignon. ¿Qué dice el teorema de Varignon? Bueno, primero que se refiere al momento de dos fuerzas concurrentes, P1 y P2, en A, con respecto a un punto. ¿Qué pasa con el momento de P1 y de P2 respecto de un punto, por ejemplo, el punto O, que está en el mismo plano de la fuerza P1 y P2? ¿Qué dice el teorema de Varignon? La suma de los dos momentos van a ser equivalentes a un momento resultante. O al momento que provocaría la resultante de esas dos fuerzas. Bien. O sea, el momento de la resultante de dos fuerzas concurrentes con respecto a un punto contenido en el plano de las mismas es igual a ¿qué? A la suma de los momentos de las fuerzas componentes con respecto al mismo punto. Habla de suma algebraica porque sabemos que los momentos pueden ser positivos o negativos de acuerdo al sentido de giro, ¿cierto? Es la conclusión que está puesta aquí abajo. El momento de la resultante respecto de un punto cualquiera es igual a la suma de los momentos de las fuerzas componentes respecto del mismo punto. Eso es lo que dice el teorema de Varignon, que lo vamos a aplicar en muchos casos. En este caso la construcción es P1 y P2 aplicadas en A. Esta vendría a ser la diagonal del paralelogramo, que ya vemos cómo se obtiene. El punto O es el centro de momentos, y lo que se hace inicialmente es unimos el punto de concurrencia de las fuerzas con el centro de momentos, definimos esta recta AO, y aquí trazamos una recta SS, que se llama perpendicular a
A, O, y se proyectan los puntos y se definen los triángulos y se llega a la demostración que me gustaría que la vean y cualquier duda después me preguntan, pero es muy simple la demostración basada en la superficie de los triángulos que se generan entre P1 y el centro de momentos, que sería AMO, entre P2 y el centro de momentos, que sería ANO, y entre la resultante y el centro de momentos, que sería AUO. ¿Sí? Esos triángulos son justamente parecidos a los triángulos que generamos cuando vimos la interpretación geométrica. Estuvimos discutiendo 15 minutos de la superficie de un triángulo. ¿Cómo se genera ese triángulo? Entre la fuerza y el centro de momento. Sí. Y por eso sí tiene el concepto de triángulo rectángulo. Ahora, pero es la superficie de un posibilidad de vernos en clase, en el aula, ahí lo voy a... Pero la superficie de un triángulo, hablo de superficie de un triángulo, no hace falta que sea rectángulo. Vos lo que no debes saber es cuál es la altura de un triángulo. No, la tengo bien clara, ingeniero. La altura de un triángulo es la menor distancia que hay entre el vértice opuesto de la base considerada y la recta que pasa por el lado, la base. ¿Sí? Entonces, vos podés tomar cualquier lado del triángulo, lo multiplicás por la altura y lo dividís por 2. Si tomas otro lado del triángulo, vas a tener otra altura y lo dividís por 2. Y si tomas otro lado del triángulo, vas a tener otra altura y lo dividís por 2. Eso excede a un triángulo rectángulo. No hace falta que sea rectángulo un triángulo. Y acá no es ninguno rectángulo, fíjate. Ahora le entiendo ahora con lo que me dice usted, ahora entiendo por dónde toma el concepto. No, me queda claro. Bueno, estamos. Bueno, miren esto y díganme, bueno, esta es la demostración, o sea, si les piden la demostración tienen que hacer este esquema y plantear estas superficies, que ¿para qué la hacen? Para poder relacionar después la superficie con el momento y llegar a esta conclusión. ¿Sí? El teorema de Varignon. ¿Para qué sistema de fuerza es aplicable? Le estoy preguntando aquí. Está demostrado para dos fuerzas concurrentes. Y esa es la conclusión, ¿no es cierto? Acá dice, igual demostración podemos efectuar en el caso que los signos de los momentos de las dos fuerzas sean contrarios. Sí, aquí si vemos tanto P1 como P2, ¿qué momentos producen respecto de O? Ambas. Bien, sería un sentido de giro antihorario, ¿no es cierto? Entonces los dos momentos serían negativos, llamémosle así, si tomamos como convención horario positivo. Bueno, podría pasar que P1 tenga respecto de O un momento positivo y P2 negativo. Si yo cambio el centro de momento, se puede dar. Fíjense, si el centro de momento lo pongo ahí donde está el cursor, ¿qué momento produce P1 respecto de ese punto? Horario. ¿Y qué momento produce P2 respecto de ese mismo punto? Antihorario. Bueno, la suma algebraica, como decía la definición de los momentos, por eso algebraica me está implicando que puede haber positivos y negativos, es igual a ¿quién? Al momento de la resultante. Ingeniero, una consulta. Sí. Para la demostración del teorema de Varignon dice que es necesario dos fuerzas. Eso significa que cuando tengamos en un sistema de fuerza concurrente, supongamos que tengamos tres fuerzas, tendremos que hacer la resultante de 2 y a esa resultante aplicar el teorema de Varignon con respecto a la tercera. Perfecto. Imagínense que yo aquí le agrego una fuerza P3, aplicada en A. Y R, ¿podría eliminar P1 y P2 y la reemplazo por R? Sí. Y bueno, me vuelven a quedar dos fuerzas. ¿Aplico Varignon? Claro, ese es el concepto. O sea, Varignon tengo que aplicarla, si teniendo un sistema de fuerza más de 3 o 4 fuerzas, reducirla a 2. Claro.
pero si yo tengo 4, 5, n fuerzas, ¿podría aplicar el teorema de Varignón? Concurrentes y nada. ¿Cómo? No hace falta reducir, profe. Y tendría que ir tomando resultantes. Y está bien, si vos vas reduciendo de a pares, vas a terminar con una resultante parcial de n menos 1 fuerzas, más la fuerza n, la última, y van a ser 2 y vas a poder aplicar Varignón. Exacto, ese es el concepto. Entonces, si tengo n fuerzas, ¿puedo generalizar este teorema de Varignón que está referido a 2 fuerzas nada más? ¿Concurrentes? Sí, yo tengo entendido, entendí que se puede hacer para varias fuerzas, aplicarse a varias fuerzas. Claro, yo también tengo entendido eso, que se puede hacer para n fuerzas. No para n fuerzas, entonces esto lo podría, esta expresión la por principio. O sea, es para n fuerzas, pero prácticamente yo tengo que ir reduciendo de a 2. No, si yo aplico la conclusión directamente, es la sumatoria de los momentos de la fuerza respecto al mismo punto. O sea, si hago la suma algebraica de los momentos de cada una de las n fuerzas, me da igual el momento de la resultante. No es necesario ir reduciendo todas porque calculas el momento y listo. Claro, o sea, en realidad, de ahí le calculas si el momento que sería doble y lo sumas. Imagínate que si tengo 10 fuerzas, la demostración sería para las primeras 2, después la resultante de esas 2 con la tercera, con la resultante de esas 3 con la cuarta, o sea, sería bastante engorroso, pero en definitiva, esta expresión analítica que me dice que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de las fuerzas, la puedo generalizar como sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto de ese punto, y como los momentos de una fuerza son el producto de la intensidad de la fuerza por la menor distancia, y bueno, directamente voy a sumar los momentos de cada una, suma algebraica, y lo que me resulte es que va a ser igual al momento de la resultante. Esto lo vamos a resolver analíticamente nosotros. No vamos a aplicar esta demostración gráfica. Ahora entiendo que la demostración es para 2 fuerzas nada más. ¿Vamos? Sí, ahora sí me queda claro. Tengo que ir sumando solamente el momento. Claro, en definitiva, esa expresión, si me preguntan ¿para qué es válido? Para un sistema de n fuerzas concurrentes. Sería en principio, ¿no? O para un sistema de fuerzas concurrentes. Cuando hablo de sistema de fuerzas puede haber n fuerzas, muchas, o 2, como mínimo. Bueno, ya vamos a ver más adelante que además de fuerzas concurrentes, el teorema de Varignón lo puedo aplicar para fuerzas paralelas y no concurrentes. Que seguramente ustedes se van a dar cuenta por qué lo puedo hacer para fuerzas paralelas y por qué para fuerzas no concurrentes también. Pero esto se los dejo ahí para que lo vean y me lo pregunten en la próxima clase o en la otra. Bueno, ¿qué es un par de fuerzas? Bueno, como el nombre lo dice. Una cupla. Está bien, es otra definición, cupla. ¿Y cómo se define un par de fuerzas o cuplas? O cupla. Son 2 fuerzas que están separadas por una distancia y que tienen, digamos, la misma magnitud y direcciones opuestas. Está bien. Misma magnitud, no, dirección opuesta no. Las direcciones no son opuestas. Sentido opuesto. Ajá. Y recta de acción paralela, no la misma. Bien, ahí está mejor definido. Tienen la misma intensidad, rectas de acción paralelas y sentidos contrarios. Por supuesto que son 2 fuerzas, ¿no? Par de fuerzas. Son 2 fuerzas que tienen la misma intensidad, igual intensidad, sentido contrario y recta de acción paralela. Ahí lo tienen escrito.
Bueno, creo que habíamos visto al principio que la resultante de un par de fuerzas es nula, ¿sí? Y hay 4 propiedades de los pares, que son las que les pregunto aquí, que quiero que las repasemos. Propiedades. La primera propiedad es, ¿qué caracteriza un par de fuerzas? ¿Qué es lo que me define un par de fuerzas? Al margen de que ustedes me dieron ya, o vimos ya la definición. ¿El momento? Quedan definidos por su momento, en intensidad y signo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale el momento de un par de fuerzas? Es el producto de la cualquiera de las dos fuerzas por la distancia. Por haber. Bien, bien. Esa es el momento de un par. Es igual a la intensidad de cualquiera de las fuerzas por la distancia que separa ambas rectas de acción, que son paralelas. Pero como verán, ese par puede tener un sentido u otro sentido. ¿Están de acuerdo? Entonces el momento de un par podrá ser positivo o negativo de acuerdo a una convención que establezcamos. Por ejemplo, la misma del momento de una fuerza respecto a un punto, horario positivo. ¿Y cuánto vale la intensidad de ese momento? Vale la intensidad de la fuerza por la distancia. 2 magnitudes positivas, nuevamente. Pero el momento de un par será positivo o negativo, lo tendremos que preceder de un signo más o un signo menos, en función del sentido de giro que provoque ese par de fuerzas, o cupla. ¿Vamos? Vamos con la primera propiedad. Dice que si a un par de fuerzas yo le modifico la distancia que separa ambas fuerzas, pero simultáneamente modifico la intensidad de las mismas fuerzas, tal que el producto P por D no cambie, se dice que los pares son equivalentes, o no varía el par si yo, imagínense, modifico la intensidad de la fuerza, pero a su vez modifico el brazo. O viceversa, modifico el brazo y la intensidad de la fuerza. Tal que el producto P' por D' sea igual que P por D. Imagínense que yo a estas dos fuerzas las separo más, o sea, las separo a una distancia mayor que D. Pero quiero que el momento sea el mismo. Entonces, ¿qué tengo que modificar? Además de la distancia, que la agrandé. La intensidad de la fuerza. Para que el par no varíe, claro. Para que el par no varíe, tengo que modificar la intensidad de la fuerza. Por supuesto, si aumenté el brazo, ¿cómo van a ser esas intensidades? Menores. Y la condición es que P' por D' sea igual que P por D y sea el mismo. O sea que yo podría tener infinitos pares que no van a cambiar si respeto que el producto P por D sea el mismo. Es lo que dice la primera propiedad. El par no variará si modificamos la distancia D que separa las fuerzas y simultáneamente variamos la intensidad de estas, de modo que el producto se mantenga constante. ¿Sí? ¿Y por qué no variará? Porque su momento es el mismo, que es lo que define a un par. Entonces, puedo tener infinitos pares, iguales, llamémosle así, o equivalentes. ¿Por qué? Porque el momento que generan es el mismo. Por supuesto, en intensidad y en sentido, ¿no? Eso es simplemente lo que dice la primera propiedad de los pares. La segunda, ¿qué dice?
¿Leyeron un poquitito de esto? Dice que el momento de un par de fuerzas o cupla. Le está faltando algo a eso. El momento constante respecto de un punto cualquiera. Ah, bien. Entonces, vamos a definirlo bien. El momento de una cupla, que en este caso la cupla es esta que está indicada aquí como P y menos P, y su brazo es D. El momento de esta cupla o par de fuerzas respecto de un punto cualquiera de su plano, en este caso el O, me dice que es constante e igual al momento del par o de la cupla. Ahora estoy viendo el momento de una cupla respecto de un punto. ¿Qué me dice? Que el momento de una cupla respecto de cualquier punto de su plano es una constante e igual al momento del par, que el momento del par que habíamos visto, que es P por T. Bueno, aquí está demostrado que el momento de este par respecto de O está tomado como el momento de P respecto de O más el momento de esta menos P respecto de O. Ahí está la suma de los momentos. Se dan cuenta que P respecto de O produce un sentido horario y es P por D1. Y el momento de esta fuerza, la otra fuerza al par respecto de O, produce un sentido antihorario y es menos P por D2. ¿Lo ven a esas dos, a esa suma? Este sería el momento del par. Y está calculado como suma de los momentos de cada una de las dos fuerzas. Respecto del centro de momentos O, ¿no? Del punto cualquiera. Como D2 y D1 están relacionados con D, lo único que está puesto aquí es reemplazar D2 como D1 menos D. Reemplazado en la primera expresión. Y vemos que el momento de la cupla, ¿cuánto vale? P por D. Entonces, ¿cuánto vale el momento de una cupla o par de fuerzas respecto de un punto cualquiera de su plano? Vale siempre el momento de la cupla. Esté el punto ahí en el medio, coincida con una de las fuerzas. No importa dónde esté ubicado el punto respecto del cual estamos tomando un momento de la cupla, siempre y cuando esté en el mismo plano. Me dice que el momento de una cupla respecto a cualquier punto es igual a una constante que es igual al momento del par, que es P por D. Bueno, ahí está demostrado en forma muy simple, ¿no? Independientemente del centro de momentos elegido. El centro de momentos O es cualquiera. Bueno, la tercera propiedad la pueden mirar aquí de este esquema. Lo que dice es que a una cupla, en este caso la cupla estaría aplicada en M y en N, y las fuerzas P y menos P, esta sería la cupla original. Aquí está aplicando los principios de la estática para concluir que si yo roto alrededor de MN, si yo roto el brazo MN alrededor de M, en este caso, podría haber sido alrededor de N, cualquiera de los extremos del brazo, a la cupla, este brazo MN lo roté el ángulo phi y aparece aquí como MN'. Bueno, aplicando los principios de la estática, agregando sistemas nulos, quitando un sistema nulo, esta cupla que está indicada aquí pasó a estar ubicada aquí. Y bueno, el momento de esta cupla, MN', con el momento de esta cupla, MN, con las fuerzas P, y es exactamente la misma.
¿sí? Pero está rotado su brazo un ángulo alrededor de uno de sus extremos. Es lo que dice la tercera propiedad. Es posible girar su brazo de palanca a un ángulo phi cualquiera alrededor de uno de sus extremos sin que el efecto del par se modifique. Y bueno, el efecto del par no se modificó porque el momento de esta cupla es P por Mn. Y el momento de esta cupla es P' por Mn'. Mn' y Mn son iguales. Y estas P' y menos P' las hacemos igual que P. Por lo tanto, lo puedo rotar libremente. Y la cuarta propiedad, si yo esta cupla la roté y me quedó aquí la cupla, ¿qué pasa si ahora la roto alrededor de N' la cupla? Ya la voy a estar moviendo a la cupla, trasladando, no rotando alrededor de uno de los extremos de uno de los extremos del brazo. En definitiva, una cupla la podría trasladar libremente en su plano sin que su efecto se modifique. Y como vimos en la primera propiedad, además de trasladar libremente, podría variar libremente la intensidad de las fuerzas, siempre y cuando modifique su brazo, tal que el producto P por D sea el mismo. Bueno, esto se aplica básicamente cuando queramos componer una cupla con una fuerza, para sumar cuplas, básicamente se aplican esas propiedades para componer cuplas con fuerzas o varias cuplas entre sí, ¿no? Bueno, la representación gráfica que también la tienen aquí es un vector, no, lo habíamos definido al principio cuando definimos pares de fuerza. La tienen acá al final seguramente. Representación vectorial es un vector perpendicular al plano de la cupla, pero ubicado en cualquier lugar del plano, como un vector libre. Porque por la propiedad de la cupla, que el momento de una cupla respecto a cualquier punto vale lo mismo, entonces este vector representativo de la cupla, que es perpendicular al plano de la misma, cuyo módulo es igual al momento de la cupla y su sentido podrá ser hacia arriba o hacia abajo dependiendo del sentido de giro de la cupla, lo puedo representar en cualquier lugar del plano, es un vector libre, en este caso la representación vectorial de una cupla, cosa que si ven la representación vectorial del momento es un vector aplicado en el centro, el momento de una fuerza respecto a un punto es un vector aplicado en el centro de momentos en el centro de momentos, digamos. El momento de una fuerza respecto a un punto se puede representar vectorialmente mediante un vector aplicado en el centro de momentos, cuyo módulo sea el momento de la fuerza respecto a ese punto y su sentido sea, dependiendo del sentido de giro, saliente o entrante al plano comprendido entre la fuerza y el punto.